dispuesto a entender que Israel es un pueblo aparte de la iglesia. Y por eso le decía a los hermanos que hoy día me da un coraje espiritual cuando veo a muchos hermanos poniéndose el talí y poniéndose el kipa y tratando de predicar como los israelitas. O sea que ya ellos ya no son iglesia, ahora son judaizantes, debieran circuncidarse también y ya ser judíos. Por vean, o eres judío o eres cristiano. En mi país dicen, o te pones rolo o te quita el moño. Yo no sé cómo le dicen. El traslado. El traslado levantará no a todos los que hacen profesión de fe en Cristo, sino solo a aquellos que hayan nacido de nuevo y hayan recibido su vida, la vida de Cristo. La parte incrédula de la iglesia visible junto con los incrédulos de la nación de Israel pasarán por el periodo de la gran tribulación. Y lo cité ahorita, Romanos 8:1. No hay condenación para los que están en Cristo. Y Mateo 7:21 al 23, léaselo para que vea lo que dice ahí, cógelo como tarea. La iglesia, oiga bien, por cuanto la iglesia es el cuerpo del cual Cristo es la cabeza, en Efesios capítulo 1, versos 22-23, habla bien claro, y yo quiero que lo tome como tarea porque quiero caminar, porque el tiempo se me va y quiero aprovechar la pregunta que usted tenga. Efesios 5:23, Colosenses 1:18, la esposa, la cual él es el esposo, en 1 Corintios 11:2 y 3, el objeto de su amor, habla también en Efesios capítulo 5, verso 25, que habla de la esposa. Nosotros somos la novia, pero nos convertiremos en esposa cuando Él se case con nosotros. Ahora bien, la rama de la cual Él es la raíz y el tronco. Juan capítulo 15, verso 5. ¿Qué es lo que dice? 15:5 dice, sin mí nada pueden hacer. En otras palabras, sin Él no somos nada. Sin Cristo no hay vida eterna. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay nada, hermano. Que se entienda eso, para que usted le dé la gloria y la honra siempre a Él. 1 Corintios capítulo 3, verso 9, Efesios 2, 19 al 22. Existe entre el creyente y el Señor una unión, es una sola unión y una unidad. Están unidos perfectamente. La próxima edad. El creyente ya no está separado de Él, sino que ha sido hecho estrechamente uno con Él. Si la iglesia está en la 70ª semana, esto es para lo que le han dicho que la iglesia pasa por la gran tribulación, porque esas son otras escuelas. Y quiero hablarle claro sobre las escuelitas, porque las escuelitas siempre viven diciendo, no, porque esto es lo que yo opino y esto es lo que yo creo. Esto no es lo que tú opinas, esto no es lo que tú crees, esto es lo que dijo Dios. Amén. Respetamos lo que quiera pensar quien piense, pero esto es lo que dijo Dios, no lo que dice el hombre. Amén, hermano. Amén. Entonces tenemos que estar claros en esto. No va a pasar la iglesia por la gran tribulación. La Biblia lo habla bien claro. Estaría sujeta, si pasa por la gran tribulación, a la ira de Dios. Y si la iglesia, obviamente, si la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza, ¿cómo vamos a ponerle el cuerpo de Cristo para que el anticristo lo domine? No funciona. No cae. No vale. No tiene sentido. El juicio y la indignación que caracterizan a este periodo, y debido a su unidad con Cristo, Él también estaría sujeto a esa misma indignación. Esto es imposible de acuerdo a como dice 1 de Juan capítulo 4 verso 17. Quiere decir, hay una palabra que dice en inglés, inexplicable. Es inexplicable poner esto de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. La posición. Porque Él no puede ser llevado otra vez a juicio, por cuanto la iglesia ha sido perfeccionada y librada de todo juicio. Romanos, vuelvo a citar de nuevo, y miren la cita bíblica que estamos poniendo ahí, para que usted la tome nota. Y ponemos otra vez lo que dice Apocalipsis 3:10. Si estuviera otra vez a juicio,
la promesa de Dios no tendría ningún efecto y la muerte de Cristo sería ineficaz. Porque ya no va a volver a pasar de nuevo. ¿Quién se atrevería a asegurar que la muerte de Cristo, óigame bien, puede dejar de cumplir su propósito? Aunque los miembros pueden ser experimentalmente imperfectos y necesitan una limpieza experimental, sin embargo, la iglesia, la cual es su cuerpo, tiene una posición perfecta en Cristo y no necesitaría tal limpieza. La naturaleza de la prueba de la 70ª semana. Oiga qué interesante. Estoy culminando con esta exposición para entrar en detalle con usted y te pregunte. Óigame bien. La naturaleza de la prueba de la 70ª semana, como se indica en Revelación capítulo 10, no es para conducir al individuo a una limpieza, sino para revelar la degradación y la necesidad del corazón no regenerado. La naturaleza de la iglesia impide tal prueba. Contraste, aquí viene, oiga este contraste y apunte. Tírele fotos si quiere, no sé, predíquese para alguien. El contraste entre Israel y la iglesia. Este contraste nos muestra concluyentemente que estos dos grupos no pueden unirse, sino que deben distinguirse como dos entidades separadas con las cuales Dios está tratando mediante un programa especial. Este contraste puede reseñarse de la siguiente manera. Óigame bien. Diferencia entre Israel y la iglesia, el contraste entre Israel y la iglesia. Número 1, en la extinción de la revelación bíblica, Israel ocupa casi 4/5 partes de la Biblia. La iglesia solo ocupa como 1/5 parte. 2, el propósito divino. Israel recibe la promesa terrenales en los pactos. La iglesia recibe las promesas celestiales en el evangelio. ¿Está entendiendo esta diferencia? Para que sepa claramente cuál es la diferencia entre Israel y la iglesia. Porque cuando a veces vemos gente, no hermano, que todos somos uno y todos somos hijos de Dios. ¿Y por qué Israel tiene que ser así? Tranquilo, Bobby, que lo tuyo llega. Oye lo que viene. Este contraste. Número 3. La simiente de Abraham. Israel es la simiente física, de la cual algunos se convierten en simiente espiritual. La iglesia es una simiente espiritual. 4. Nacimiento. Israel tuvo nacimiento físico que produce parentesco. La iglesia tuvo nacimiento espiritual que produce aún parentesco espiritual. Por eso es que nosotros cuando venimos a Cristo ya no podemos ser lo que éramos antes. Ahora Dios nos ha transformado, ahora Dios nos da una nueva vida, ahora hemos cambiado de dirección, ahora seguimos a alguien que nos guía, ahora buscamos del Espíritu Santo, ahora queremos orar, ahora queremos conocer a Dios, ahora queremos meternos en la Biblia, ahora queremos hacer tantas cosas, que eso nos hace a nosotros diferentes a los demás. Y por eso es que cuando nos venimos a la iglesia, cuando cambiamos esa dirección, la gente comienza a verlo diferente. Oye, ahora este se ve diferente, ahora este piensa diferente, ahora este llama diferente, ahora este hace cosas diferentes. Ya no hacía lo que hacía antes. Si antes mentía, ya no miente. Si antes engañaba, ya no me engaña. Porque ahora tiene la simiente espiritual que está dentro de él y no la simiente terrenal que había en el pueblo espiritual de antes. Tremendo eso. Y de ese contraste. Número 5. Supremacia. En Israel, oiga bien, Abraham, en la iglesia, Cristo. En Israel era Abraham, el padre de la fe, a lo cual nosotros también por heredad pertenecemos. Somos hijos de Abraham, ¿por qué? Diga, por fe. Por fe. Pactos con Israel, el abrámico y todos los pactos siguientes. La iglesia está indirectamente relacionada con el abrahámico y con los nuevos pactos. 7. Nacionalidad. Israel es una nación. La iglesia es de todas las naciones. Amén. No, eso es tremendo ahí. Israel es una nación. La iglesia es todas las naciones. La diferencia es trato divino. El trato divino. Israel disfruta un trato nacional e individual.
La iglesia, trato individual solamente. Dios trata con nosotros solamente. Estoy hablando en el término que Dios tiene una relación personal con nosotros, aunque trata a Israel de otra forma, que son dos grupos diferentes. Número 9, dispensaciones. Israel existió a través de los siglos desde Abraham. La iglesia existe solamente desde Cristo y en este presente siglo. 10. Ministerio. Israel no tiene ninguna actividad misionera y ningún evangelio que predicar. ¿Usted no está viendo a los israelitas de República Dominicana predicando el evangelio? Ahora se han salido los grupos que dicen mesiánico, pero ellos están conquistando a los cristianos para que se conviertan en judíos, porque ahora andan ellos con kippah y diciendo una cosa que dije ahorita. La iglesia tiene una gran comisión que cumplir. Mateo, ¿verdad que dice? Mateo capítulo 28, ¿verdad que sí? 19 y 20 dice que nos dio la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y sea bautizado será salvo. ¡Wow! Acá no le dijeron eso. Ellos perdieron el chance. 11. La muerte de Cristo. Israel es condenado nacionalmente para ser salvo por ella. La iglesia está perfectamente salvada actualmente por esa muerte. 12. El Padre. En Israel, porque es una nación peculiar, Dios es Padre de la nación. En la iglesia, oiga bien, la iglesia estamos relacionados individualmente con Dios como Padre. Decía Pablo, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que lo bendijo con todas bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo Jesús. Quiero decirle que usted está sentado ya en lugares celestiales, de la misma manera que en el embrión antes de que usted se formara, en el vientre de su madre, ya usted estaba formado en el programa de Dios antes de la fundación del mundo. Pablo decía, según nos eligió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Amén. Efesios capítulo 1, por si la moja, verso 4, si quieren leer. 13. Cristo. Para Israel, Él es el Mesías, el Emanuel. ¿Se recuerdan del Emanuel? Isaías capítulo 7, verso 14. Aquí dice, yo mismo os daré señal, dice el Señor. Fíjense que el Señor no manda a nadie a dar señal. Yo mismo daré señal. Y dice, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Dios con nosotros. Así que el que caminó con los discípulos fue Dios, el mismo Dios verdadero. Porque eso fue lo que dijo que iba a hacer, que iba a aparecer el Dios con nosotros. Juan capítulo 1 lo presenta desde arriba también. En el principio, un clásico. Era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verso 14 lo afirma y dice, y el verbo se hizo carne. Y esa carne habitó entre nosotros. ¿Y quién es ese que habitó entre nosotros? Jesucristo, el verbo de Dios. Isaías capítulo 43, verso 11 dice bien claro, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y si hay un solo Salvador, y se llama Jehová, y Jehová es Jesús, entonces Jesús fue el mismo Dios que se aterrizó en la tierra. Eso es para mi tía cuando lo lea un día de esto, que se ponga contenta. Dios mío, ten misericordia. Como rey, para la iglesia, Él es Salvador, Señor, esposo y cabeza. Eso es para nosotros. 14. El Espíritu Santo en Israel vino sobre algunos temporalmente. En la iglesia mora en todos. Amén. ¡Wow! Mora en todo el Espíritu Santo. Hermano, cualquier hermano tiene el Espíritu Santo. Claro que sí, esa es parte de él. Que usted no lo oiga hablando en lengua, eso no quiere decir que no tenga el Espíritu Santo. No lo condene. Porque Él se manifiesta como Él quiere, y a quien Él quiere, y donde Él quiere, y como Él quiere. ¿Por qué la gente quiere encajar a Dios? Si no ve a la gente orando, ya no tiene el Espíritu Santo. Si no lo ve hablando en lengua, ya no es santo, ya no va para el cielo. ¿Qué es eso? Por Dios. Vamos a madurar, vamos a crecer. Dios es un Dios individual. Y Él se posa como Él quiere. La Biblia dice que el mismo Saúl dice que profetizó entre los profetas. ¿Y qué hizo Saúl?
que hasta lo último que hizo que consultó una pitonisa. Bueno, eso. 15. Principio de gobierno. Israel tuvo el sistema de la ley mosaica. La iglesia tiene el sistema de la gracia. No permita que nadie lo condene, iglesia. Ya Dios derramó su gracia en ti. Y la gracia está antes de la ley. ¿Y cómo es eso, pastor? Dije, ¿cómo es eso, pastor? Dígame. ¿Y cómo es eso, pastor? Bueno, le voy a decir por qué. Porque la gracia es Jesucristo y Él está desde el principio. Por eso, por esa gracia, Caín no fue consumido cuando mató a su hermano. Por la gracia de Cristo. Por esa gracia Dios lo perdonó. Y le dijo, mira, Caín, el pecado lo tiene ahí al lado, a la puerta. Él se enseñoreará de ti. Haz lo que tú quieras. Hazlo como tú quieras. Vete para donde tú quieras. Y ahí Caín se puso a llorar. El Señor dice que le puso un sello para que no matara, pero era para que multiplicase una generación. Eso es otro tema. ¿Entendimos eso, hermano? Somos de la gracia de Jesucristo. La gracia de Jesucristo, recuerden. Pablo decía, porque por gracia soy salvo. Y está hablando, ahora vamos a traducirlo en Jesús, porque por Jesucristo soy salvo, porque Él es la gracia. 14. Capacidad divina. Israel no tiene ninguna. La iglesia es morada del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Ellos ni conocen el Espíritu. Tú le hablas del Espíritu Santo, mira, y dices, ¿qué es lo que es eso? ¿De qué me está hablando? Pero nosotros sí podemos tener la experiencia con el Espíritu Santo. 2 discursos de despedida para Israel. El discurso del Olivete, que es del Monte de los Olivos. Para la iglesia, el discurso del aposento alto. Amén. Wow. Qué diferencia. La próxima slide. Ya estoy terminando para que me hagan preguntas. Pero no me voy a llevar esto para Miami. Yo lo voy a dejar aquí. Todo este fin de semana no deje de venir. La promesa del retorno de Cristo para Israel vendrá en poder y gloria para hacer juicio. Para la iglesia vendrá con el fin de llevarnos consigo. Amén. Cristo mismo no va a mandar ningunos ángeles. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego tú y yo que vivimos seremos transformados en cuerpo glorificado para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¡Wow! ¡Qué profundo el Señor nos habla aquí! Ahora miren lo que dice en la posición 19. La posición dice, Israel es un siervo. La iglesia se compone de miembros de familia. El número 20, reino terrenal de Cristo. Israel es súbdito. La iglesia es corregente. Vamos al 21. Sacerdocio. ¿Se recuerda que hoy mencionamos sacerdocio en Osea? Sacerdocio. Israel tuvo un sacerdocio. La iglesia es un sacerdocio. Ellos tuvieron, nosotros somos sacerdotes. Por eso cuando yo leo a Osea capítulo 4 verso 6 y le refiero a usted que tengamos cuidado de no desechar el conocimiento ni de apartarnos de la ley de Dios para que Dios no nos rechace y nos eche a un lado y también a nuestros hijos, que nos preocupemos del conocimiento de Dios, de escudriñar su palabra para que se cumpla Juan 5:39. Escudriñar las escrituras porque en ellos parece que tenéis la vida eterna y esta es la que dan testimonio de mí. Entonces nosotros tenemos que estar claros en eso. ¿Están recibiendo el don de retenimiento de la palabra? ¿Verdad que sí? Matrimonio. Israel fue esposa pero infiel. En la iglesia somos la nueva Jerusalén. Eso es lo que dice que y vi descender, dice Juan del cielo, la nueva vez es la iglesia. Wow, hermano, que seamos nosotros compartícimes de eso. No, eso me llena de gozo. 23, juicio. Israel debe enfrentarse al juicio y se cumplirá lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 30, verso 7, dice que viene el aprieto de Jacob. El capítulo número 28, verso 15 del libro de Isaías dice bien claro que ellos pasarán por el turbión de la muerte.
tremendo, porque viene un ataque, y de eso vamos a hablar domingo, no se preocupe. Traiga un invitado, que si no conoce a Cristo, se lo va a conocer. 24. Posición en la eternidad. Israel será el espíritu de los justos hecho perfecto en la tierra nueva. La iglesia será la congregación de los primogénitos en los cielos nuevos. Amén, aleluya. Iglesia, mi deseo, honestamente, es que el domingo vamos a ministrar, óigame bien, una palabra, pero vamos a impartir el don del retenimiento de la palabra. No se quiere entregar a un invitado.